Un alto grado de intelecto tiende a hacer que un hombre sea asocial. Arthur Schopenhauer. Imagina por un instante la escena. Estás inmerso en una conversación. Alrededor tuyo, las voces se entrelazan en un tejido de trivialidades. El último chisme jugoso, una noticia pasajera y superficial, un tema recurrente que da vueltas sin avanzar. Intentas, con una punzada de esperanza, introducir una idea más profunda, un análisis que vaya más allá de la superficie. Pero la respuesta es unánime, miradas vacías que se desvían, un cambio abrupto de tema, o peor aún, esa punzante sensación de que tus palabras simplemente rebotaron sin ser comprendidas. Y entonces, como una sombra inevitable, llega esa conclusión silenciosa, quizás es mejor callar. Si esta sensación te resulta familiar, respira hondo. No estás solo en este laberinto de incomprensión. Pero la verdad, a menudo incómoda, es que el problema no reside en ti. El quid de la cuestión es que la inteligencia, esa herramienta que debería iluminar el camino, a menudo no construye puentes entre las personas. Al contrario, erige muros invisibles, separando a aquellos que ven el mundo con una complejidad creciente. Cuanto más profundizas en los intrincados mecanismos de la existencia, más arduo se torna encontrar un alma gemela intelectual, alguien que vislumbre la realidad con tus mismos ojos. Y no te permitas caer en la dulce trampa de pensar que esta soledad es meramente una cuestión de percepción individual. La sociedad, de maneras sutiles pero efectivas, tiende a rechazar a aquellos que se atreven a pensar diferente, a navegar contracorriente del pensamiento colectivo. Arthur Schopenhauer, un faro de honestidad brutal en la historia de la filosofía, sostenía una visión sombría pero reveladora. La inteligencia extrema no es un regalo celestial, sino una carga pesada, una maldición que aísla a quienes logran descorrer el velo de la ilusión cotidiana. Para él, cuanto más aguda es nuestra percepción de las inherentes contradicciones del mundo, más frustrante se vuelve el intento de articularlas a aquellos que se contentan con danzar en la superficie de la existencia. Porque, seamos honestos, la mayoría de las personas no anhelan la verdad desnuda y cruda. Buscan refugio en la comodidad de las certezas prefabricadas. Y aquí emerge la pregunta crucial, el nudo gordiano de esta reflexión. Si la inteligencia, paradójicamente, nos conduce al aislamiento, ¿cuál es la vía de escape? ¿Cómo transitar por un mundo donde la sensación predominante es la de ser un eco solitario en una vasta cámara? Si alguna vez has experimentado esa punzante desconexión, ese vacío que emana de la ausencia de un intercambio intelectual genuino, entonces presta atención. Porque quizás el enigma no reside en tu soledad, sino en la cruda verdad que ésta revela sobre el mundo que te rodea. ¿Es la inteligencia, entonces, un don preciado o una maldición silenciosa? En la teoría, la respuesta parece obvia. Una mente más aguda debería allanar el camino, permitiéndonos comprender con mayor rapidez, discernir patrones ocultos, evitar los tropiezos comunes. Pero en la práctica, esa misma facultad que debería ser una ventaja se transmuta en un muro invisible, separándonos inexorablemente del grueso del mundo. Schopenhauer, con su penetrante mirada, comprendió esta paradoja como pocos. Para él, la inteligencia extrema sentencia al individuo a una soledad intrínseca, no por una incapacidad social inherente, sino porque la mayoría simplemente rehúye la profundidad del pensamiento. No por falta de potencial, sino por la ausencia de una recompensa social tangible. ¿Para qué sumergirse en las turbulentas aguas de la filosofía, cuestionar los dogmas establecidos, desvelar la hipocresía de las instituciones, si todo ello solo engendra incomodidad? Para la mayoría, la existencia se simplifica al aceptar el mundo en su apariencia superficial, sin la necesidad apremiante de formular preguntas incómodas. Pero para ti, la maquinaria mental nunca se detiene. Siempre analizando, siempre discerniendo detalles que escapan a la percepción ajena. Percibes las autoilusiones, el aferramiento a ficciones reconfortantes antes que a la áspera realidad. Sientes la frustración punzante de intentar articular una idea y enfrentarte a la mirada perdida de quien no escucha realmente, no por desacuerdo, sino porque tus palabras no encajan en la cómoda narrativa que han tejido para sí mismos. Y aquí reside el meollo del asunto: la sociedad no venera la verdad, rinde culto a la conformidad. Existe una estructura invisible, un andamiaje tácito que mantiene el engranaje social funcionando, y su estabilidad depende de la adhesión masiva a ciertas ilusiones. La falacia de la felicidad en el consumo, la quimera del éxito en un camino preestablecido, la tiranía del sentido común como verdad absoluta. Aquellos que osan cuestionar estos pilares se convierten en elementos disruptivos,
piezas que no encajan en el rompecabezas social. Esta dinámica histórica explica el destino de tantos grandes pensadores, rechazados y vilipendiados antes de ser, póstumamente, ensalzados. Sócrates bebió la cicuta por atreverse a despertar a la juventud de su letargo intelectual. Galileo sufrió la Inquisición por osar desafiar la visión geocéntrica del universo. Nietzsche fue tachado de loco por dinamitar los cimientos de la moral cristiana. Tesla murió en la oscuridad mientras otros cosechaban los frutos de su genio visionario. ¿Y crees que el panorama actual difiere sustancialmente? La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero la naturaleza humana, en su esencia, permanece inalterable. Seguimos inmersos en una sociedad que penaliza la divergencia intelectual. El ostracismo quizás no tome la forma de un juicio público, pero se manifiesta en el aislamiento social, en la dolorosa sensación de incomprensión, en la dificultad exasperante de encontrar almas que realmente compartan tu visión del mundo. Y esto nos devuelve a la pregunta primordial: ¿la raíz del problema reside en la inteligencia misma o en el mundo que la rodea? Tal vez la verdadera causa del aislamiento de las mentes más brillantes no sea una deficiencia en sus habilidades sociales, sino la incómoda verdad de que, para la mayoría, la verdad es un trago amargo. Lo que tú vislumbras con claridad meridiana, otros prefieren mantenerlo oculto bajo un velo de negación. Y esta ceguera voluntaria, esta obstinada negativa a mirar más allá de la epidermis de la realidad, es la que erige la infranqueable barrera entre tu mundo interior y el de los demás. Si hay un temor primigenio que anida en el corazón de la sociedad, es el encuentro con alguien que se atreve a pensar por sí mismo. La mayoría navega por la vida siguiendo un guión invisible, repitiendo ideas preconcebidas sin osar cuestionarlas jamás. Y esa, en esencia, es la razón por la cual la inteligencia no tiende puentes, sino que traza abismos. Reflexiona por un momento. Al confrontar una fuerza física superior, la reacción suele ser de admiración. Ante la riqueza ajena, quizás surja la envidia. Pero rara vez se manifiesta una hostilidad visceral. Sin embargo, al exhibir una inteligencia superior, la respuesta no es admiración ni envidia, sino una palpable resistencia. Porque mientras la fuerza y la riqueza son atributos externos, la inteligencia expone algo mucho más delicado: las limitaciones cognitivas de los demás. La mera presencia de un pensador profundo obliga a las personas a confrontar sus propias fallas de comprensión. Y esa es una confrontación que la mayoría prefiere evitar a toda costa. La inteligencia actúa como un espejo implacable, reflejando aquello que otros se esfuerzan por ignorar: la estrechez de sus creencias, la superficialidad de sus conversaciones, la profundidad de su inmersión en un ciclo de distracción y conformidad. ¿Y cuál es la reacción humana ante la incomodidad? ¿El ataque o la indiferencia? Esto ilumina por qué el pensador, a lo largo de la historia, ha sido sistemáticamente tratado como una amenaza. Schopenhauer comprendió que la sociedad no solo rechaza a quienes osan cuestionar sus cimientos, sino que los castiga con la soledad. Cuanto más nos alejamos de la mediocridad colectiva, más solitario se torna el camino. Porque la mayoría simplemente rehúye la confrontación con una realidad que, en un mundo que venera la conveniencia, se antoja como una carga demasiado pesada de soportar. Y este rechazo no se limita al plano intelectual, se filtra en la cotidianidad, en pequeños detalles: una observación perspicaz que es ignorada, un punto de vista diferente que es descartado de plano, patrones evidentes que nadie quiere reconocer y que te valen la etiqueta de negativo o complicado. Es un proceso sutil pero constante, un distanciamiento gradual que te empuja hacia los márgenes, simplemente por ver aquello que otros se empeñan en no ver. Pero este rechazo no es un indicativo de error. Al contrario, señala que estás vislumbrando más allá de la cortina de humo que mantiene a la mayoría atrapada en sus propias ilusiones reconfortantes. Y es precisamente por esta capacidad de ver con claridad que la inteligencia conduce al aislamiento, no porque el inteligente elija la soledad, sino porque el mundo prefiere mantenerlo a distancia. Si alguna vez te has sentido aislado por tu forma de pensar, quizás hayas llegado a la dolorosa conclusión de que esta soledad no siempre es impuesta externamente. A menudo, la eliges tú mismo. Inicialmente, existe un esfuerzo genuino por conectar, por compartir tus ideas, por encontrar un eco en otra mente. Pero con el tiempo, a medida que las interacciones se tornan frustrantes, vacías o simplemente agotadoras, emerge una verdad ineludible: quizás, en efecto, es mejor estar solo. Schopenhauer sostenía que las personas inteligentes a menudo prefieren la soledad, no por desdén hacia la sociedad, sino por una necesidad intrínseca. Para aquellos que piensan profundamente,
el mundo a menudo se revela como un espectáculo superficial, un teatro donde la mayoría finge comprender cosas que nunca se han detenido a cuestionar. Intentar participar en esta farsa requiere un esfuerzo mental absurdo, y la recompensa final resulta irrisoria. El precio de la socialización a menudo se paga con la frustración de conversaciones insustanciales, de interacciones donde uno debe rebajar su nivel intelectual solo para ser mínimamente comprendido. Y entonces, el distanciamiento se instala gradualmente. Primero, comienzas a evitar ciertos círculos sociales donde tus ideas parecen no tener cabida. Luego, seleccionas con mayor cuidado tus interacciones, buscando conversaciones que posean algún atisbo de significado. Y finalmente, llegas a la conclusión de que la mejor compañía a menudo reside en los confines de tu propia mente, no por desprecio hacia los demás, sino porque parecen tener poco que ofrecer más allá de distracciones fugaces. Pero aquí acecha una trampa sutil. Este aislamiento, que inicialmente se presenta como un refugio seguro, puede transformarse insidiosamente en una prisión dorada. La mente de un pensador nunca descansa, siempre está hilando ideas, analizando, cuestionando. Y sin un interlocutor válido, sin desafíos intelectuales externos, el pensamiento puede volverse un ciclo cerrado, donde todo cobra sentido únicamente dentro de los estrechos límites de tu propia perspectiva. La inteligencia puede distanciarte de la ignorancia, pero también puede atraparte en la burbuja de tu propia comprensión. Y es en este punto donde la soledad trasciende la mera ausencia física y se convierte en una forma de exilio psicológico, donde incluso rodeado de multitudes, uno no se siente parte de nada. Puedes interactuar, reír, participar en la charla trivial, pero en lo profundo sabes que falta algo esencial, un diálogo verdadero, un intercambio genuino de ideas. La gran tragedia del autoimpuesto aislamiento radica en que no es una elección en el sentido tradicional. Nadie anhela la soledad absoluta. Pero cuando el mundo solo ofrece superficialidad, cuando las conexiones se convierten en una carga en lugar de una fuente de enriquecimiento, la soledad se presenta como el único camino lógico. Y esa es la gran ironía. Cuanto más profundo es tu entendimiento del mundo, menos espacio parece haber para ti en él. Si la inteligencia es un atributo tan valioso, ¿por qué la sociedad la rechaza constantemente? ¿Por qué aquellos que ven más allá son ridiculizados, ignorados o incluso atacados? La respuesta, aunque amarga, es simple. El mundo no está construido para pensadores, está diseñado para conformistas. Desde sus cimientos, la sociedad siempre ha favorecido a quienes siguen las reglas, no a quienes las cuestionan. Desde la escuela, se nos adoctrina para obedecer, no para pensar. Aprendemos a memorizar información sin cuestionarla, a aceptar verdades prefabricadas sin investigar su validez. El estudiante inquisitivo es considerado problemático, el empleado que sugiere cambios amenaza la estabilidad, el ciudadano que desafía la narrativa dominante es tildado de subversivo. Schopenhauer percibió esta dinámica con una claridad desoladora. Creía que el mundo estaba dominado por un sistema de mediocridad colectiva, donde el pensamiento independiente era visto como una peligrosa anomalía. La mayoría, afirmaba, no busca la verdad, sino la comodidad, y la verdad raramente es confortable. Esto explica el destino de tantos grandes intelectos a lo largo de la historia, rechazados y vilipendiados en vida, solo para ser reivindicados póstumamente. Pero esta resistencia a la inteligencia no se limita a los grandes nombres de la filosofía y la ciencia, se manifiesta cotidianamente en pequeños detalles, una conversación profunda que es evadida, un punto de vista diferente que es descartado sin consideración, patrones evidentes que son ignorados deliberadamente. La verdad es que la sociedad no solo falla en valorar el pensamiento crítico, sino que activamente lo desalienta. Porque las personas que piensan demasiado no son fáciles de controlar, no se contentan con respuestas superficiales y amenazan un sistema que depende de la conformidad para su funcionamiento. Y aquí reside la paradoja suprema: la sociedad necesita a los pensadores para evolucionar, pero al mismo tiempo los rechaza. Anhela los frutos de la inteligencia, la tecnología, los avances científicos, las innovaciones filosóficas, pero rehúye la incomodidad que el pensamiento profundo inevitablemente conlleva. Por eso, aquellos que ven más allá de la niebla de la ilusión siempre han sido y siempre serán una minoría solitaria, pero una minoría esencial. La inteligencia extrema no solo aísla, puede ser una carga pesada de soportar. No es solo el rechazo social lo que hiere, sino el efecto mismo de una comprensión profunda en la psique. Schopenhauer lo expresó con una brutal honestidad: cuanto más se comprende la realidad, más difícil se torna encontrar placer en ella. La mayoría vive en un mundo de ilusiones,
Creen en un significado intrínseco de la vida, en la justicia cósmica, en la recompensa inevitable del esfuerzo. Se aferran a conceptos como el destino, la suerte y el mérito, ideas que los mantienen motivados, que infunden propósito y los impulsan a seguir adelante incluso ante la adversidad. Pero un pensador profundo, alguien que realmente cuestiona estas premisas, tarde o temprano llega a una conclusión incómoda: nada de esto está garantizado. Y esta es la diferencia fundamental entre el hombre común y el pensador. El primero puede autoengañarse, y esta ilusión lo mantiene feliz. El segundo, en cambio, ve el mundo tal como es, caótico, indiferente, plagado de contradicciones. Percibe que la moralidad no es un absoluto, sino una construcción social, que la búsqueda de la felicidad a menudo no es más que una carrera sin sentido tras deseos programados por la cultura, que la mayoría no busca la verdad, sino la validación de sus creencias preexistentes. Y aquí es donde la inteligencia se convierte en un peso, porque una vez que se ve, ya no se puede dejar de ver. No se puede simplemente apagar la mente y fingir que todo tiene sentido. No se puede regresar a la cómoda ignorancia. Como escribió Nietzsche, cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Este es el precio de la comprensión, una creciente desconexión del mundo circundante. Mientras otros celebran pequeñas victorias, un coche nuevo, un ascenso laboral, un romance fugaz, el pensador se pregunta: ¿realmente importa todo esto? Lo que parece satisfactorio para la mayoría le resulta superficial. Y este sentimiento de desplazamiento crece gradualmente hasta que se siente como un extraño en su propio tiempo. No es de extrañar que muchos de los más grandes intelectos de la historia experimentaran melancolía e incluso depresión. Pascal describió el silencio infinito del universo como algo aterrador. Kierkegaard habló de la angustia del individuo aislado. Kafka transformó el sentimiento de alienación en literatura. Schopenhauer, quizás el más pesimista de todos, vio la vida como un ciclo interminable de deseos y frustraciones donde la única escapatoria era la renuncia total. Pero aquí reside la gran pregunta: si la inteligencia nos condena a ver la verdad sin ilusiones, ¿cómo podemos vivir sin ser consumidos por ella? ¿Existe un camino entre la ignorancia cómoda y la desesperación absoluta? Esta es la pregunta que separa a quienes simplemente sufren su inteligencia de quienes aprenden a utilizarla. Y la respuesta quizás resida precisamente en la aceptación de la propia soledad. Si la inteligencia conduce al aislamiento, y una comprensión profunda del mundo puede convertirse en una carga, ¿qué resta? ¿Qué puede hacer alguien que ve más allá de la superficie para evitar ser devorado por su propia mente? Schopenhauer creía que la única vía para que un pensador encontrara algún tipo de paz era aceptar su soledad y redirigir su energía hacia algo productivo. Argumentaba que las personas inteligentes no debían malgastar su tiempo intentando encajar en una sociedad que nunca las comprendería plenamente. En cambio, debían abrazar la soledad como un privilegio, no como un castigo. Pero esta no es una respuesta fácil. Porque en lo profundo de cada ser humano anida el deseo de conexión, incluso en el más intelectualmente independiente. Todos anhelamos ser comprendidos, encontrar un eco de nuestra visión del mundo, un interlocutor para un diálogo verdadero. El problema radica en la rareza de estos encuentros y en la futilidad de esperar que la sociedad en su totalidad valore la profundidad del pensamiento. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es comprender que la soledad intelectual no implica un aislamiento total. Existen vías para encontrar mentes afines, ya sea a través de los libros, la filosofía, comunidades intelectuales o incluso el arte. Muchos de los grandes pensadores de la historia vivieron vidas solitarias, pero sus ideas trascendieron su tiempo porque fueron registradas, discutidas y eventualmente reconocidas. Lo segundo es dirigir tu inteligencia hacia algo significativo. Una mente que no encuentra desafíos y un propósito pronto se convierte en una trampa para sí misma. Crear, explorar, aprender constantemente. Todo esto puede transformar el peso de la inteligencia en una herramienta poderosa. Y, por último, aceptar que el mundo siempre se resistirá a quienes piensan diferente. La sociedad nunca abrazó a sus grandes pensadores mientras vivían. Solo más tarde, cuando sus ideas dejaron de ser vistas como peligrosas, fueron admirados. Esto significa que, si sientes que no encajas, es posible que estés exactamente donde deberías estar. Pero ahora, quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez has sentido que tu forma de pensar te aísla, que las personas que te rodean simplemente no pueden seguir el ritmo de tu visión del mundo? Deja tu comentario abajo y comparte tu experiencia.
Y no te detengas aquí. Si este vídeo resonó contigo, entonces el siguiente es esencial. Haz clic y sigue mirando, porque esta conversación aún no ha terminado.